Hola, ¿qué tal amigos? Aquí una vez más, José Benito Envi, en un espontáneo que nos quiso avisar. Estamos pensando seriamente en prioridades. En prioridades. El mundo nos llena de preocupaciones, problemas. Parece que cada vez nos quieren cargar más las costillas. Todo sube de precio, cada vez todo es más caro. La gente se preocupa por las circunstancias que rodean, buscan una salida, una manera de estar estable, estabilizarse en la vida y estar bien, ¿no? Un montón de ocupaciones, un montón de, a veces, de problemas. Y claro, uno en un momento determinado, pues se ve obligado de una manera maravillosa a priorizar. Tenemos que priorizar. Tenemos que saber coger realmente las cosas que son más importantes, centrarnos en las cosas que son más importantes, más vitales. Y parece como si todo pues, nos tratase también de alguna manera de llamar a eso, ¿no? Por ejemplo, ahora las personas quizás piensan de una manera más reflexiva, de una manera más importante en la salud, la importancia de la salud, ¿no? La salud es lo primero y además resulta que te das cuenta que si no tienes salud no tienes nada y es como si alguien estuviera gritándonos, cuidado con esto porque es un asunto de vida o muerte. Aquí nos llevamos los unos a los otros, para bien o para mal, y puede ser un asunto de vida o muerte. Y nos gritan el unísono que debemos de cuidar nuestra salud, de protegernos contra cosas malas. Desde hace muchísimos tiempo el ser humano ha estado haciendo lo que le da la gana, como le da la gana, incluso haciendo cosas que a veces son totalmente perjudiciales, por ejemplo, para la salud, lo cual les ha llevado a millones de personas a una muerte prematura. Sí o sí, o sea, gente joven, preciosa, 17, 18, 16, 15, 20, 25, 40, gente muy joven que ha muerto prematuramente precisamente por descuidar la salud. Incluso cuando en muchas ocasiones se nos ha estado alertando de miles de formas y de maneras que esto o que aquello puede ser realmente muy perjudicial. Pero sin embargo, como que el ser humano no presta atención, no ha querido prestar atención realmente a las advertencias, a los avisos, y ahora otra vez se nos vuelve a poner sobre aviso que aquí nos estamos jugando la vida. Ese es el grito que hay detrás, en el mismo, que nos podemos estar jugando la vida, ¿no? Nos invitan a protegernos, a buscar formas de protegernos de la muerte. ¿Eh? Yo me acuerdo en alguna de mis charlas que dije claramente que la peor pandemia, el peor virus, la enfermedad más mortífera que hay es el pecado. El pecado se refiere a desobedecer a Dios. Sencillamente, las personas que están fuera de la ley de Dios, estén conscientes de ello o no, se están jugando el tipo. El caso es que la vida, de una manera o de otra, nos grita con pruebas evidentes, con pruebas en el plano real de vida, de que eso es así. Por eso mucha gente preciosa, maravillosa, y esa gente preciosa, maravillosa es igual que sea rica que pobre. Puede ser la gente más rica del mundo, más maravillosa del mundo, o la gente más pobre del mundo, y han muerto prematuramente porque han estado caminando en un camino errado. Pecado o pecar significa errar. Entonces, vas caminando en un camino errado y después
cuando no te quieres dar cuenta, pues tiene las consecuencias, ¿no? Te pueden venir en forma de enfermedades, etcétera, muchas formas, ¿no? O cualquier otra desgracia que te puede ocurrir porque a lo mejor estás infringiendo alguna norma, alguna ley que ya es más peligrosa, ¿no? Muchas veces nos asombramos de la cantidad de gente que muere en las carreteras, accidentes de tráfico, porque sencillamente a lo mejor están actuando de una manera que es errónea o equivocada, están pecando, porque errar significa pecar, pecar significa errar, lo estás haciendo mal, ¿no? Y a veces, pues mira, parece que el mundo, la vida nos está gritando que a veces puede salir cara a las cosas, ¿no? Yo siempre, cuando hablo de priorizar, siempre llamo la atención a la gente sobre cosas muy básicas. Por ejemplo, el simple hecho de que estamos vivos, nos movemos, existimos. Y eso es impresionante, es muy importante tenerlo en cuenta, algo tan sencillo como eso. Estamos vivos, nos movemos, existimos. ¿Y por qué? Porque Dios, que es la fuente original de la vida, nos ha dado ese espíritu o esa energía, ese aliento de vida que nos permite estar vivos, conscientes y ser muy diferente a cualquier otra criatura, inteligentes, con moralidad, con pensamientos, con meditaciones, con recuerdos, con reflexiones, con una serie de variantes impresionantes que nos permiten, digamos, razonar o pensar de una manera correcta, de una manera lógica correcta, en lo cual podemos realmente, digamos que, racionalizar todas las cosas. Incluso podemos llegar al fondo de todas las cosas o de cualquier cosa. Podemos llegar, si pensamos, si reflexionamos, si recordamos, podemos saber en nosotros mismos lo que fallamos, en lo que no fallamos. Sabemos que tenemos la capacidad de rectificar. Siempre tenemos la capacidad de cambiar, de rectificar. Es una gran bendición tener eso en cuenta, que sí, somos imperfectos, cometemos muchos errores, pero siempre tenemos la oportunidad de volver al camino que realmente nos pertenece y recuperar cosas tan importantes como la vida o la salud, ¿no? Mucha gente ya estaban desahuciados de los médicos porque bebían mucho, porque fumaban mucho, etcétera, y han dejado esa práctica y al final, pues, han conseguido estabilizarse por completo, porque tenemos un sistema inmunológico maravilloso, tenemos una capacidad tremenda de recuperarnos, de curarnos, de sanarnos y de estabilizarnos, ¿no? Y tenemos siempre esa posibilidad, ¿no? Eso es muy, muy importante, ¿no? Después también es importante que conozcamos los detalles que Dios mismo nos dice, ¿no? Y que nosotros también lo sabemos también, pero si tenemos esos detalles en cuenta que Dios mismo nos dice, pues entonces somos sabios. Ya somos más que listos, somos más que inteligentes, somos sabios. Tenemos una guía divina que es muy de agradecer porque en el mundo no hay tanta confusión, tantas opiniones, pues tener una guía divina directa que nos dirige, que nos pone en nuestro sitio, pues una bendición. Y ahí es donde podemos otra vez a volver a priorizar y a poner en primer lugar, ¿no? En el Sermón del Monte, Jesucristo, el Sermón del Monte sabéis que es reconocido hasta por los más grandes sabios del mundo como el mejor discurso de la historia de la humanidad. Dice, por ejemplo, Gandhi y otros grandes eruditos, que si todo el mundo siguiéramos lo que dice el Sermón del Monte, el mundo sería un mundo totalmente distinto, diferente donde viviríamos, ¿no? Donde reinaría el amor, compartiríamos unos con otros, sería como un paraíso, una felicidad si todos hiciéramos lo que dice el Sermón del Monte, ¿no? El Sermón del Monte dice, según algunas traducciones, felices son dice, los pobres de espíritu. Otros lo traducen que felices son los que están conscientes de su necesidad espiritual, de que tenemos una necesidad espiritual.
O sea, que el ser humano no es simplemente un ser de carne y de huesos, sino que esencialmente somos seres espirituales, creados a la imagen y semejanza de Dios. Creados a la imagen y semejanza de Dios. Imaginaros si Dios nos puede conocer bien, súper perfectamente, mucho más y mejor de lo que nosotros jamás ni siquiera pudiéramos imaginarnos. Entonces eso es una gran bendición, tener este entendimiento y saber esto con tanta claridad, ¿no? Entonces, Dios nos dice que felices o dichosos o bienaventurados son las personas que reconocen que tienen una necesidad espiritual. Están conscientes de que tienen una necesidad espiritual. Eso es una gran bendición, tener esa conciencia, ¿no? Después Jesucristo dice claramente que no solo de pan debe vivir el hombre, sino de toda la palabra o de toda la expresión que sale de la boca de Dios o de la boca de Yahweh, de Jehová. No solo de pan debe vivir el hombre, sino de toda palabra o toda expresión que sale de la boca de Jehová. Jesucristo en otra ocasión dijo, el espíritu es lo que es dador de vida. El espíritu es lo que es dador de vida. La carne no sirve para nada. Los dichos que yo les he hablado son espíritu y son vida. El espíritu es lo que es dador de vida. Qué palabras, ¿eh? La carne no sirve para nada. Los dichos que yo les he hablado, que yo les he dicho, son espíritu y son vida. ¿Dónde están los dichos que Jesucristo nos ha dicho? ¿Dónde están? Pues están escritos, porque está escrito, porque escrito está, porque está escrito, porque escrito está, porque está escrito. ¿Dónde? En la Santa Palabra de Dios, la Biblia. Ahí está escrito. Dice Jesucristo que las palabras son espíritu y son vida. El apóstol Pablo dijo, incesantemente damos gracias a Dios porque cuando ustedes oyeron la palabra de Dios de parte de nosotros, dice, la aceptaron. No como palabra de hombres, sino como lo que verdaderamente es, como palabra de Dios, la cual también está obrando en ustedes los creyentes. La palabra de Dios está viva, está obrando en ustedes los creyentes. Está obrando para un tremendo, indescriptible beneficio, aunque ustedes no se den cuenta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está viva y ejerce poder y es más aguda que toda espada de dos filos y penetra hasta dividir espíritu, alma y tuétanos y sus coyunturas y todo el pensamiento e intenciones del corazón. Pero es que además detrás de la palabra de Dios está Dios mismo. Dios mismo está detrás de su palabra. Por lo tanto, Dios ve que cuando una persona se interesa en su palabra, Él puede obrar más magníficamente, más maravillosamente en esa persona que tiene ese interés de conocer, de saber y de acercarse más a Dios. Sabemos que la voluntad de Dios es que hombres de toda clase se salven y lleguen a un conocimiento exacto de la verdad. Y podemos llegar a este conocimiento exacto de la verdad por medio de conocer a Dios y a Jesucristo. Y de Jesucristo para que se salven. En Juan 17:3 también dice, esto significa la vida eterna, el que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y aquel que tú enviaste es Jesucristo. Conocer a Dios y a Jesucristo es la vida eterna. ¿Y cómo lo podemos conocer?
Pues por medio de la Biblia, de la palabra de Dios. Jesucristo mismo dijo en ese mismo capítulo, santifícalos por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios está viva, ejerce poder y es la verdad. Jesucristo asemeja esa palabra también como agua que te quita la sed, como agua que te limpia, que te purifica, que te, que te santifica. Dice la Biblia que si nosotros no nos limpiamos, si no nos purificamos, si no santificamos, dice que no podemos ver a Dios. Las personas que creen y aman a Dios se limpian, se purifican, se santifican, porque ustedes tienen que ser santos igual que yo soy santo. Si ustedes no hacen eso, no van a poder conocer a Dios, no van a poder ver a Dios. Entonces, ¿cómo se limpia una persona? ¿Cómo se purifica? ¿Cómo se santifica? Por medio de la palabra de Dios, que son como fuentes de agua de vida. Y de Jesucristo, cuando una persona bebe esa agua, no le dará sed jamás, sino que esas fuentes de agua de vida serán como un manantial, como un río de agua de vida que brotará en ustedes para impartir vida eterna. Quiere decir que ustedes se convertirán en unos manantiales, en unas fuentes de agua de vida eterna que estarán quitando la sed o dando esas fuentes, ese manantial de agua de vida eterna a todo el mundo. Porque dice que se saca un manantial que brota de ustedes, en ustedes, para impartir vida eterna. Así que te limpia, te purifica, te santifica y te hace a ti la cosa más valiosa del mundo. Una fuente que brota en tu interior para impartir vida eterna. Esto, yo siempre digo que nunca deben ser palabras huecas ni vacías. No podemos ser tan estúpidos de cosas, cuando estamos hablando de cosas como estas, caer o pensar que estamos hablando de cosas huecas o vacías. No. Es la promesa de Dios, la promesa de darnos la vida eterna. Dios no puede mentir ni fallar. No hay fallo, no hay mentira, no hay engaño. Dios nos da la vida eterna a las personas que le obedecen como gobernante, que le sirven. Y nos da su Espíritu Santo como la garantía, como el adelanto, como las arras, el adelanto de lo que vamos a obtener. Y nosotros tenemos esa fuente de agua de vida eterna para impartir a todas las personas que nos escuchan, con esa garantía de que es Dios mismo es que está detrás de todas estas cosas, que Dios no puede ni mentir ni engañar, ni nunca va a fallar, ¿no? Entonces tenemos esa garantía de parte de Dios que recibimos cuando aprendemos, leemos, bebemos de esa fuente de agua de vida, de esa fuente que no te dará sed jamás, que nos da Jesucristo por medio de su palabra, la Biblia. Jesucristo es reconocido por todos los líderes religiosos del mundo como quizás el mayor maestro espiritual que pisó la tierra. El mayor maestro espiritual que pisó la tierra es Jesucristo. De hecho, Jesucristo es el creador del universo, de todas las cosas visibles e invisibles, puesto que Dios, el Padre, el Todopoderoso, creó todas las cosas por medio de Jesucristo, todas. Las cosas visibles, las cosas invisibles, todas las cosas en el cielo y en la tierra, todo lo creado, Dios lo creó por medio de Jesucristo. Y Él, como nuestro maestro, también se dice que es nuestro dechado. ¿Qué significa que se diga que Jesucristo es nuestro dechado? Nuestro dechado significa que es nuestro ejemplo a seguir. Nosotros debemos seguir el ejemplo de Dios mismo que estuvo obrando y que está obrando a través y por medio de Jesucristo. Y todo está descrito, repetido, enfatizado, perfectamente detallado en la Biblia. Todo.
No tenemos dudas, ni tenemos zonas grises, ni que pensar, sencillamente seguir una guía, un ejemplo que Él nos dejó. Jesucristo cuando tenía 12 años, solo con 12 años, ya asombró a todos los sabios en el templo con el conocimiento, con la sabiduría que él tenía de la palabra de Dios, de la Biblia. El conocimiento, la sabiduría que él tenía de la Biblia, dice que dejó a todos los sabios con 12 años asombrados del conocimiento, de la sabiduría, del entendimiento que él tenía acerca de la palabra de Dios, de la Biblia. En cierta ocasión, después de haber muerto y resucitado, Jesucristo en el camino de Emaús se encontró con dos discípulos que estaban muy tristes porque, claro, se había muerto su Señor, se había muerto el Mesías, su Redentor, su Salvador, y estaban muy tristes. Jesucristo, que ya había resucitado, estaba en medio de ellos, pero ellos no se dieron cuenta que era Jesucristo, y les preguntó, ¿por qué estáis tan tristes, tan contristados? Y los discípulos dijeron, Señor, ¿de dónde eres tú? ¿Dónde has estado tú? ¿No has sabido que estos días han matado al Salvador del mundo, a nuestro gran Maestro, a nuestro gran Redentor? Y Jesucristo les dijo, oh insensatos y lentos de corazón, para comprender todas las cosas que Dios dejó escritas acerca de su Hijo en la Biblia. No era necesario que el Cristo muriese y sufriese para que después pudiese ser glorificado o pudiese volver a entrar en su gloria. Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, le refirió cosas referentes a él en todas las escrituras. Los discípulos de él decían, pero no nos ardía el corazón cuando él venía hablándonos y explicándonos y haciéndonos entender por completo todas las escrituras. Traducido al español, en lenguaje sencillo, Jesucristo se conocía la Biblia toda de cabo a rabo. Jesucristo se conocía toda la Biblia, toda la palabra de Dios, de pi a pa, con puntos y comas. Se la conocía todo, todo. Él es nuestro ejemplo, nuestro dechado. Entonces, si Jesucristo se conocía toda la Biblia de pe a pa, ¿no deberíamos nosotros tener interés en conocer la Biblia? ¿Con cuánto más motivo, con cuánta razón deberíamos alimentarnos espiritualmente? Si nos alimentamos físicamente y la carne no sirve para nada, ¿con cuánto más motivo, con cuánta razón deberíamos alimentarnos espiritualmente? Y esto en la Biblia también se asemeja un poco como a una pareja que tiene un niño pequeñito. Tienes un niño pequeño y al niño pequeño pues te gusta lavarlo, vestirlo, ponerlo bien guapo, bien bonito, tu niño, y darle su amor, tu cariño, pero también tienes sobre todo que alimentarlo. ¿Qué ocurre si tú a un niño pequeño lo pones muy guapo, lo vistes muy bien, muy bonito, pero no lo alimentas? ¿Qué pasa? Si no lo alimentas, se va a morir, se muere. Por nosotros los seres humanos es como si tuviéramos esa chispa de vida espiritual, ese niño pequeño, que también tenemos que alimentarla. Si nosotros no nos alimentamos espiritualmente de la palabra de Dios, ¿sabéis lo que va a pasar? Nos vamos a morir. Nos va a llevar el egocentrismo, nos va a llevar el materialismo, nos va a llevar la inmoralidad, nos va a llevar toda clase de trampas o de peligros y vamos a morir. La única manera de mantenerse vivos es alimentarnos espiritualmente. Por eso dijo Jesucristo, no solo de pan vive el hombre o debe vivir el hombre, sino de toda expresión que sale de la boca de Dios o de Jehová.
Entonces tenemos que alimentarnos espiritualmente, dice la Biblia, como criaturas recién nacidas, aliméntense de la leche no contaminada que pertenece a la palabra de Dios. Tenemos que alimentarnos directamente de la palabra de Dios, de la Biblia, que es la leche no contaminada. Si tú no quieres tener un conocimiento contaminado, te tienes que alimentar directamente de la palabra de Dios. La leche no contaminada que pertenece a la palabra de Dios. Como criaturas recién nacidas tenemos que alimentarnos espiritualmente. Jesucristo con 12 años se conocía toda la Biblia de pe a pa, asombraba a los sabios, llamó insensatos dentro de corazón a aquellas personas que no comprendían la Biblia. A los escribas y fariseos de su tiempo, dijo: hipócritas, es inútil que sigan adorándome porque ustedes le restan valor, vigor, importancia a la Biblia como a la palabra de Dios. Aquí los líderes religiosos habían cambiado ciertas doctrinas, ciertas enseñanzas de Dios por tradiciones humanas. Por tradiciones humanas que no tenían nada que ver con la Biblia. Y Jesús les dijo que era en vano que siguieran adorándole porque le habían quitado el valor, la importancia, el vigor que tiene la Biblia como palabra de Dios y habían cambiado esas enseñanzas de Dios por tradiciones humanas. Y fíjate la importancia que tenía para Cristo la Biblia como palabra de Dios. Por eso siempre decía, porque está escrito, porque está escrito. ¿No oyeron ustedes lo que dijo Dios a través del profeta? ¿No oyeron lo que dijo el profeta tal que Dios le dijo? Y él siempre, Jesucristo, hacía referencia a la Biblia como palabra de Dios. Y los apóstoles de Jesucristo, los apóstoles, hacían exactamente igual. Sacaban sus argumentos a partir de las Escrituras, haciendo ver cómo todo estaba coordinado. Cómo todo es como un rompecabezas que se unen las piezas a la perfección. Haciendo ver cómo todo está conectado, interconectado. Desde lo antiguo hasta lo moderno, todo está perfectamente conectado al mismo mensaje de Dios que lleva al propósito de Dios, ¿no? Todo está interconectado, todo está relacionado, todo al final se unifica y le da sentido a un todo que se repite y se enfatiza una cosa y una y otra vez en la Biblia. La Biblia es un compendio de ideas, incluso de leyes, de normas, y está todo conectado. Está todo interconectado, está todo, tiene un sentido, una lógica, todo perfecto, como si fuera un rompecabezas donde se forma la figura perfecta, correcta. Algunas personas pueden decir, yo ya sé la Biblia, ya la conozco muy bien, ya la leí una vez o dos. Y bueno, sabéis que los egipcios tuvieron esclavizado al pueblo de Israel durante 400 años y Dios decidió liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y entonces levantó un gran profeta que fue Moisés. Levantó ese gran profeta que fue Moisés y Dios mandó 10 plagas sobre Egipto, abrió el Mar Rojo, sacó al pueblo de Israel de Egipto, a los egipcios los sepultó en el Mar Rojo. Hoy hay pruebas científicas de por dónde fue el lugar donde pasó, ahí en Pierrot, donde pasó el ejército, primero los israelitas y después el ejército que fue destruido de los egipcios. Dios apareció, se mostró, se manifestó de alguna manera en el monte de Horeb, que todos los israelitas se pusieron a temblar y a tener miedo de la manifestación de Dios. Y había un hombre que se llamaba Josué, hijo de Nun. Y Josué era íntimo amigo de Moisés. Y conocía toda la historia y vio todos esos milagros con Moisés. Y era amigo de Moisés y estuvo durante 40 años, no solamente viendo los milagros de Dios, sino aprendiendo directamente de Dios y de Moisés. Era un hombre totalmente volcado en Dios, un hombre listo, volcado completamente en el Creador.
Y cuando Moisés murió, pues Dios decidió nombrarle el rey o el gobernante de su pueblo, del pueblo de Israel. Si leemos José capítulo 1, nos asombra de lo que Dios le dice. Porque lo primero que le dice Dios a Josué, después de estar 40 años viendo milagros impresionantes, después de estar al lado de Moisés, que era el profeta de Dios, después de haber visto todas las cosas que vio, ¿qué es lo que dice Dios? Tienes que aprender. Tienes que aprender. Y este libro de la ley no debe apartarse de tu boca. Y día y noche tienes que leer en él a fin de que aprendas todo lo que ahí pone, a fin de que pongas en práctica todo lo que está escrito en él. Porque entonces te irá bien y tendrás éxito en tu camino. Dice Jehová, ¿no te he dado orden yo? Dice Jehová. Sé animoso y muy fuerte. Y trata de poner por obra todas las cosas que este libro de la ley te he mandado yo que aprendas, que leas todos los días en él, día y noche. Imaginaros, lo que Dios le dice a una persona que va a nombrar rey, gobernante de su pueblo, de Israel, que tiene que aprender, que es el libro de la ley, tiene que leer en él, aprender en él. Tiene que poner en práctica todo lo que pone ahí, que es un orden que Dios le da, que Dios le garantiza que le irá todo bien y tendrá éxito en el camino que le está detrás si él hace caso y se centra en conocer, en aprender y en poner en práctica lo que Dios dice en su palabra, la Biblia. Otro rey, el rey David, dice que el deleite de los justos, el disfrute de los justos, el pasárselo bien de los justos, dice que está en la ley de Jehová y que día y noche leen en su ley en voz baja. Les gusta leer, les gusta aprender acerca de Dios y de su palabra en la Biblia. Dice que llegarán a ser como árboles plantados al lado de corrientes de agua de río, que darán su propio follaje en su tiempo, que darán su fruto en su propio tiempo. Y dice que todo lo que hagan tendrán éxito. Todo lo que hagan tendrán éxito. De que los justos son que disfrutan, que su deleite, que su pasárselo bien, su gozo, está en leer la ley de Jehová. Día y noche están leyendo, queriendo aprender de él, conocer de Dios, de él. Serán como árboles plantados al lado de corrientes de agua de un río, que darán su fruto en su estación, darán su follaje en su estación, darán su fruto, y todo lo que hagan tendrán éxito. Porque Dios está detrás de ellos. Pero dice la Biblia que los inicuos no son así. Dice, los inicuos, los malvados, no son así. Las personas malas, inicuas, no quieren leer la Biblia. No quieren aprender de la Biblia. No quieren conocer lo que Dios, el Dios del cielo, dejó por escrito en la Biblia. Jesucristo sí que quiso. Sus apóstoles también. Sus discípulos también. Sabemos lo que hay detrás. Pero los inicuos no son así. Sin embargo, el justo dice que para él es un deleite, es una fiesta, es un disfrute, es un gozo, es un pasárselo bien. Y por eso dice que día y noche lee en su ley, quiere aprender, quiere saber. En Proverbios capítulo 1, otra vez, se dice que el sabio escucha y absorbe más instrucción, quiere conocer dirección diestra, quiere el consejo de los sabios, quiere aprender, quiere conocer realmente el camino sabio y correcto que le pertenece al hombre. Pero vuelvo a decir otra vez que los inicuos, los imbéciles, no son así. Ellos desprecian el conocimiento. Ellos desprecian la sabiduría. Ellos desprecian los dichos de Dios. A los inicuos no les gusta conocer ni saber acerca de Dios. Por eso no leen, no aprenden, porque no valoran, no aprecian la fuente original de la vida, su creador. Por eso Dios les llama estúpidos, imbéciles, malvados, malas personas.
inicuos, indolentes, insensibles. Personas que no quieren saber ni conocer de su creador. No buscan el conocimiento, la sabiduría, no buscan saber lo que es bueno de verdad en la vida, que solo el creador del universo nos lo puede dar. Proverbios capítulo 2 dice, hijo mío, si buscas el conocimiento y la sabiduría, igual que si buscaras oro o plata o tesoros escondidos, si buscas y sigues en tras de ello, del conocimiento y la sabiduría de Dios, dice que en ese caso llegarás a conocer o a tener el mismísimo conocimiento de Dios. Hay varios textos en la Biblia que dicen que Dios de alguna manera se te revelará. Llegarás a conocer, a saber que Dios es un ser real, que existe, que es de verdad, que todo lo que dices es verdad, la vida eterna y todo eso. Por eso dice que si tú buscas el conocimiento, la sabiduría, si te centras en mis dichos, en mis consejos, en lo que pone mi palabra, si tú lo lees, si tú lo aprendes, y lo buscas a eso como oro, como plata, como tesoros escondidos, en tal caso llegarás a conocer el mismísimo conocimiento de Dios. El conocimiento y la sabiduría te protegerán, te salvaguardarán de cosas malas. El conocimiento y la sabiduría será algo agradable, algo hermoso en tu alma. Sentirás agradabilidad, te sentirás bien, muy feliz, muy contento por tener ese conocimiento y esa sabiduría de parte de Dios. Y el capítulo 2 de Proverbios acaba diciendo, el propósito es para que andes en el camino de los buenos, de los justos. Dice, porque los justos, los buenos, son los que quedarán en la tierra y residirán para siempre sobre ella, hecho un paraíso. Pero dice que los inicuos, los malvados, los que no aprecian, los que desprecian, no valoran, dice, que serán arrancados de la mismísima tierra. Serán quitados, arrancados de la mismísima tierra. Y tú mirarás algún día dónde están esos inicuos, esos malvados, y dice que no los vas a ver por ninguna parte. Serán erradicados de la tierra, porque no han valorado, no han apreciado la palabra de Dios. Porque estos no son cuentos que nosotros nos inventemos ni saquemos de ninguna cosa. Estamos citando directamente lo que Dios mismo, por inspiración divina, mandó escribir en su palabra, la Biblia. Las personas inicuas que no quieren saber de Dios serán arrancados de la tierra, serán eliminados, serán destruidos. Que es lo mismo que dice también Tesalonicenses capítulo 1, en 2 Tesalonicenses capítulo 1, dice lo mismo. Las personas que no conocen a Dios y que no obedecen las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesucristo, dice que sufrirán el castigo judicial de destrucción eterna de delante del Señor y de la gloria de su fuerza. Serán completamente destruidos, eliminados. Como cuando una persona dice, voy a quitar la basura de mi casa y fuera. Limpieza y se acabó. Por Dios, en toda la Biblia está diciendo lo mismo. Es vital, es importantísimo que nosotros queramos conocer a nuestro Creador, saber de Él, qué quiere Él de nosotros, qué consejo nos da, qué nos dice, qué cosas debemos hacer, qué cosas no debemos hacer, qué es lo que a Dios, nuestro Creador, nuestro Padre, le agrada, qué es lo que a Él no le agrada. ¿Por qué tanto sufrimiento en el mundo, tantas cosas malas? Y al final descubrimos porque el hombre se alejó de Dios, se apartó de Dios. No le hacen ni caso a Dios, al revés. A veces hacen o hacemos cosas o fomentamos cosas que Dios condena tajantemente. Entonces, ¿qué esperamos? Qué importante es conocer a Dios, hacer su voluntad. Esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Os animo a leer la Biblia, la palabra de Dios, a conocer a Dios, querer conocer a Dios, buscarlo, adorarlo y creer en Él. Creer que si Él nos promete, el opuesto de Dios es bueno. Quiere librarnos de todas de la maldición que entró en el ser humano por culpa del pecado. Ahí entró el sufrimiento, el dolor,
la enfermedad, la vejez y la muerte. Dios quiere eliminar todas esas miserias de la vida de los seres humanos. Quiere que vivamos en un mundo de gloria, de bendición y de eternidad, de inmortalidad, no como ahora, que estamos expuestos a que en cualquier momento, en cualquier día, en cualquier situación, pase cualquier desgracia y podamos morir de cualquier cosa, y en vez de estar disfrutando de la vida que estemos sufriendo porque no vemos la salida, los problemas que hay, estamos desenfocados, en vez de poner nuestra prioridad en las cosas que son realmente importantes, como la vida que lo es realmente con relación a Dios, en esa vida de gloriosa, pues estamos enfocados en otras cosas que lo que nos traen son miserias, problemas, y a veces locuras desesperadas, como mucha gente que hoy en día, por estar desenfocados, sencillamente se están suicidando. Se suicidan porque no ven una salida, no entienden los mensajes que hay detrás, de enfocarse, de priorizar. Como dijo Jesucristo, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y el resto de las cosas, la ropa, el vestido, la comida, todas las otras cosas que necesitéis, todo os será añadido. Pero buscar primero el reino de Dios y su justicia, priorizar. Enfócate en Dios, en Cristo. Mantente constantemente haciendo oración y ruego para que podáis escapar, libraros de todas las cosas malas que están destinadas a suceder. Ya vemos todo lo que está pasando en el mundo y nosotros qué podemos hacer, ¿no? Pues lo mejor que podemos hacer es encomendarnos a Dios, ponernos de parte de Dios, hacer todo el bien que podamos a todo el mundo, ayudar a todo el mundo todo lo mejor que podamos y obedecer a Dios. Es lo mejor que podemos hacer. Sabemos que ahí sí son tesoros en el cielo, estamos invirtiendo, como Jesucristo nos dijo, a tesoros en el cielo, invertimos en el reino celestial, confiando no en nosotros mismos, sino en Dios, que la hará, porque allí no pueden entrar ladrones, ni polilla, ni moho, ni óxido, para robarnos, ni para quitarnos nada. Y Dios nos garantiza la inmortalidad, la eternidad y rentabilidad, el 100 por 1. Dios paga el 100 por 1 en esta vida y después la vida eterna. Qué bonito es conocer a Dios, sus intenciones, sus intereses, cómo Él quiere lo mejor de lo mejor para nosotros, como un padre para sus hijos, y tener esa garantía que Dios nos da, que Dios no miente, que Dios es amor, que nos quiere, que nos ama. Nos ama tanto Dios. ¿Cuánto nos ama Dios? Tenemos que estar tan agradecidos a Él, que nos haya dejado su palabra escrita. Tenemos que estar tan agradecidos a Él de ver cómo realmente Él obra impresionantemente en nosotros. Qué bendición tengan de estar en un Padre como Él, que nos quiere de verdad, que se interesa a nosotros y que tenemos la garantía de su parte, de todas las bendiciones tan grandes que nosotros no lo podemos ni imaginar, que nos vienen encima. Mientras el mundo se desmorona, nosotros navegamos de gloria en gloria, en nuestra nave espacial, en nuestro avión supersónico, a gran velocidad, transmitiendo y dándole a la gente esta oportunidad que Dios ha puesto delante de nosotros por medio de Jesucristo. La oportunidad de salvarnos, a tener la salvación, el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Os quiero mucho, os amo mucho y nada más. Que la gracia y la paz de Dios, el Padre del Señor Jesucristo, esté siempre con todos vosotros. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos pronto.